El resplandor del atardecer se derramaba como miel líquida sobre la imponente biblioteca de la Hacienda El Roble. Era una iluminación orgánica y serena que atravesaba las inmensas cristaleras, tiñendo el espacio con matices ambarinos y acogedores. Cada rincón de aquel lugar exhalaba una opulencia sutil, de esas que desbordan poder sin necesidad de ostentación. La gruesa alfombra de lana virgen ahogaba el más mínimo ruido, mientras que los vanguardistas sofás de cuero invitaban a la calma, vigilados celosamente por una moderna escultura de bronce junto a una estantería de caoba maciza. En el centro de esta atmósfera de ensueño, latía el verdadero pulso de la casa, protagonizando una estampa de una emotividad desgarradora. En la parte izquierda de la escena, arrodillada sobre la impecable alfombra, se encontraba Sofía. Era una joven de tez trigueña y facciones amables, cuyo cabello castaño estaba recogido en una trenza perfecta que denotaba absoluto profesionalismo. Vestía su atuendo clínico, un conjunto médico color lavanda, complementado con una chaqueta blanca inmaculada que producía un suave susurro con cada uno de sus gestos. En sus manos, cubiertas por unos guantes de nitrilo azul, sostenía una pequeña pelota de rehabilitación, aunque en ese preciso instante el ejercicio físico había pasado a un segundo plano. Sofía mantenía los brazos completamente extendidos, ligeramente reclinada hacia adelante, regalando una sonrisa inabarcable, sincera y profundamente tierna. Frente a ella, en el lado derecho, postrado en un avanzado sillón ortopédico, estaba don Ernesto Valcárcel, un hombre que superaba los 80 años, de cabello ralo y plateado, ataviado con prendas cómodas pero elegantes, un cardigan gris plomo que lo protegía de la brisa andina y unos pantalones oscuros de confección impecable. Don Ernesto llevaba meses sumergido en un mutismo impenetrable tras un severo derrame, una depresión profunda que los neurólogos más prestigiosos del país habían dado por incurable. Sin embargo, en aquel instante, su semblante había cambiado por completo. Reflejaba una dicha genuina, casi infantil y conmovedora. Sonreía con torpeza mientras clavaba la mirada en su fisioterapeuta, alzando ligeramente sus manos temblorosas y marcadas por las arrugas, como si anhelara devolverle el afecto a la mujer que había rescatado su espíritu de las sombras. Al fondo de la estancia, apoyado contra el marco de la doble puerta principal, permanecía Mateo Valcárcel. Era un hombre de unos 40 años, de presencia imponente, vestido con un conjunto informal pero exclusivo, destacando una camisa de lino oscuro que delineaba su figura. Mateo tenía el puño apretado contra el pecho. Su rostro, habitualmente tenso por el estrés de sostener el imperio familiar y por el desgaste de un matrimonio profundamente tóxico, exhibía ahora una mezcla de asombro y absoluta gentileza. Contemplaba la interacción en el más profundo silencio, sintiendo un nudo asfixiante en la garganta. Él mismo había ordenado camuflar dispositivos de grabación en esa sala, envenenado por las constantes mentiras y manipulaciones de su esposa, Valeria. Ella le había jurado que la nueva especialista era una estafadora que maltrataba al anciano a sus espaldas para robarle antigüedades. Al observar a Sofía, Mateo sintió una punzada de remordimiento atroz, pero también algo mucho más fuerte, una conexión magnética, un fuego en el pecho que lo dejaba sin aliento ante la infinita bondad de esa mujer. No obstante, las barreras de su vida actual parecían insuperables. Él era un hombre casado y atrapado, ella, la empleada que cuidaba de su padre. El encanto de aquella escena se hizo añicos de forma abrupta por el repiqueteo arrogante de unos tacones de aguja golpeando el suelo de madera noble del corredor. Era Valeria, la esposa de Mateo y la mujer que, en las sombras, tejía una red de traiciones para quedarse con la fortuna familiar. Valeria representaba la frivolidad en su máxima expresión, una mujer de belleza plástica y fría, que se creía dueña del mundo pero carecía de la empatía más elemental. Llevaba puesto un vestido de alta costura, lucía joyas que podrían alimentar a una familia entera durante años. Y su mirada desprendía un desdén permanente hacia cualquiera que no perteneciera a su estricto círculo de élite. Vaya, vaya, qué cuadro tan melodramático, escupió Valeria irrumpiendo en la biblioteca con una sonrisa maliciosa, destrozando la tranquilidad de don Ernesto, quien dejó caer las manos temblando.
cerrando los ojos para refugiarse nuevamente en su prisión mental. Por lo visto, el personal de salud de hoy prefiere jugar a la caridad cristiana en lugar de cumplir con los ejercicios de rehabilitación por los que pagamos una fortuna. Mateo tensó la mandíbula y bajó la mano de su pecho, recuperando su postura rígida. Valeria, por favor. Sofía estaba logrando avances con mi padre. ¿No ves que le hace bien su compañía? A tu padre le haría bien que no le vaciaran la casa a sus espaldas, mi amor, replicó Valeria destilando veneno, fulminando a Sofía con la mirada. Pero en fin, dejemos los dramas de la servidumbre para otro momento. Mis amigas del club de campo acaban de llegar a la terraza. Necesito que esta chiquilla nos prepare unos martinis. Sofía se incorporó de inmediato, alisando su chaqueta blanca. Clavó la vista en el suelo en señal de sumisión, recordando las duras lecciones que la vida le había enseñado desde niña. El trabajo honesto jamás deshonra, por mucho que las humillaciones duelan. Enseguida, señora Valeria. Iré al bar a preparar las bebidas, contestó Sofía con un tono de voz suave pero inquebrantable. Valeria se cruzó en su camino, analizándola de pies a cabeza con evidente repulsión. Quería pisotearla. Deseaba dejarle claro a Mateo que esa mujer no era más que un cero a la izquierda, y planeaba aplastarla para hacerla sentir microscópica. Se aproximó a Sofía y, con una sonrisa de desprecio absoluto, empezó a articular palabras en un alemán fluido, áspero y cargado de odio. Sie-die-Chan, du bist nicht später als eine erbärmliche Bauerin. Du stinkst nach Armut. Glaubst du wirklich, mein Mann wird sich in dich verlieben? Du bist nur eine billige Diebin, Abschaum, der unsere Boden wisst. Mírate, no eres más que una campesina patética. Apestas a miseria, ¿de verdad te crees que mi marido se fijará en ti? No eres más que una ratera barata, escoria que limpia nuestra mugre. Mateo, que con suerte dominaba algunas frases sueltas del idioma por sus viajes de negocios europeos, captó la hostilidad del tono, pero no la magnitud del agravio. ¿Qué le acabas de decir, Valeria? Habla en español. Nada importante, cariño. Solo le daba instrucciones de cómo mezclar las bebidas al estilo europeo. Ya sabes que esta gentuza apenas si mastica nuestro idioma. Hay que hablarles muy despacio para que sus cerebros limitados lo procesen, soltó Valeria, riendo a carcajadas, deleitándose con su propio espectáculo de crueldad. Sofía se quedó petrificada. Sus manos, todavía enfundadas en los guantes azules, se cerraron en puños rígidos a los lados de su cuerpo. El corazón le retumbaba en el pecho, golpeando contra sus costillas con la furia de un pájaro enjaulado. Ella había comprendido cada sílaba, cada dardo envenenado, cada humillación escupida en aquel alemán arrogante y despiadado de Valeria. La sangre le hirvió en las venas. Su primer instinto fue alzar la mano y cruzarle la cara a esa mujer insolente, responderle en ese mismo idioma, demostrarle que su dicción germana era 1000 veces superior, y que ella tenía más educación y clase en la uña del dedo meñique que Valeria en todo su linaje elitista financiado a punta de deudas y engaños. Pero entonces, Sofía cerró los ojos por un microsegundo. En la oscuridad de sus párpados, no contempló su propio orgullo pisoteado, sino el rostro demacrado y bondadoso de su hermano menor, Lucas. Vio las paredes asépticas de la clínica especializada San Judas, donde el adolescente llevaba meses internado luchando contra una enfermedad degenerativa. Recordó las facturas del tratamiento inmunológico que consumían más de la mitad de su salario mensual. Recordó que si perdía ese trabajo en la hacienda de los Valcárcel, Lucas perdería su lugar en el programa experimental y probablemente su esperanza de vida se desvanecería. La desesperación es una cadena pesada que obliga a los espíritus más indomables a doblegarse. El silencio noble de Sofía fue absoluto. Tragó grueso, sintiendo cómo las respuestas que deseaba escupir se convertían en cuchillas que le desgarraban la garganta. Agachó la cabeza, permitiendo que Valeria se regodeara en su supuesta victoria, creyendo que ella era exactamente la campesina ignorante que acababa de describir. Sus ojos se cristalizaron por la frustración contenida,
pero no permitió que se derramara ni una sola lágrima. «Ja, dije Frau». «Sí, señora», fue lo único que murmuró Sofía con un hilo de voz, asumiendo a la perfección el rol de la empleada sometida. Valeria soltó una carcajada triunfal, dándole un toque burlón en el brazo a Mateo. «Mírala, si hasta parece obediente cuando se le habla fuerte. Vamos, cariño, que mis amigas se aburren y el tiempo es oro». Mientras el matrimonio se alejaba por el amplio pasillo de madera, Sofía se quedó a solas en la biblioteca con don Ernesto. El anciano, desde su sillón ortopédico, estiró una mano temblorosa y rozó la manga de la chaqueta clínica de Sofía. La mirada del hombre mayor destilaba una profunda tristeza, como si, a pesar de su silencio, hubiera comprendido cada gota del dolor que la fisioterapeuta acababa de tragarse para sobrevivir. Sofía tomó la mano fría del anciano entre sus guantes de nitrilo, se hincó de nuevo a su altura y, por fin, dejó escapar un suspiro pesado que sonó a lamento ahogado, preparándose mentalmente para el huracán que apenas comenzaba a formarse en su interior. El agua helada del grifo caía a borbotones en la inmensa tarja de granito negro de la cocina principal. Sofía se quitó los ajustados guantes azules, sintiendo el sudor frío que empapaba sus manos trémulas. Se echó agua a la cara 1, 2, 3 veces, intentando lavar la humillación, intentando extinguir el incendio de indignación que le calcinaba las entrañas. La cocina de los Valcárcel era un entorno gélido, milimétrico, diseñado por arquitectos para parecer un quirófano sin alma. Era radicalmente distinta a la pequeña y caótica cocina de su departamento en la ciudad, donde el aroma a arepas recién asadas y a café molido lo curaba absolutamente todo. Se miró en el reflejo metálico de la enorme campana extractora. Sus ojos avellanados estaban inyectados en sangre por la frustración, pero su mandíbula seguía apretada como una roca. El golpe emocional de haber tenido que pisotear su propia dignidad la estaba devorando por dentro. Cada sílaba de las ofensas de Valeria rebotaba en su cerebro, pero lo que más le perforaba el alma no era el insulto en sí, sino la tremenda injusticia de ser tratada como un insecto por una mujer que, en calidad humana y valores, no le llegaba ni a la suela de los zapatos. Lo que Valeria ignoraba, lo que toda esa élite de plástico no podía ni imaginar, era el gran secreto que Sofía custodiaba con celo. El dominio impecable del idioma alemán que ella poseía no lo había adquirido en ninguna academia pública ni en una aplicación de teléfono. Se lo había enseñado su madre, doña Elena. Doña Elena no había sido una mujer cualquiera. En su juventud, había sido una mujer de un intelecto prodigioso, hija de refugiados alemanes que llegaron al continente con los bolsillos vacíos, pero con la cabeza llena de literatura y filosofía. La madre de Sofía dominaba 3 idiomas, leía filosofía clásica y le había grabado a fuego a su hija que la auténtica riqueza de una persona no se calcula por el saldo de su cuenta bancaria, sino por la fortaleza de sus ideas y la integridad de su corazón. Todas las noches durante su adolescencia, en lugar de perder el tiempo frente a un televisor, Sofía se sentaba con su madre a traducir a Goethe, a Nietzsche, a S. La pobreza económica es solo un estado transitorio, mi niña, le decía siempre su madre con voz firme pero dulce, acomodándole un mechón de pelo. Pero la pobreza moral, la de los mediocres que necesitan aplastar a otros para sentirse grandes, esa es una enfermedad que te pudre desde adentro. Su familia había caído en la ruina años atrás por culpa de prestamistas inescrupulosos, por actuar de buena fe en un mundo plagado de buitres. Todo el patrimonio se esfumó, pero a Sofía le quedó el mayor de los legados. La educación, la rectitud y un idioma extranjero que ella pronunciaba con la elocuencia de una académica, aunque llevara puesto un uniforme de asalariada. Sofía secó su rostro con una toalla de lino, inhaló profundamente y empezó a preparar la bandeja de cristal templado con las copas, la ginebra helada y las aceitunas. Tenía que volver al campo de batalla, tenía que resistir por la clínica, por el tratamiento, por su hermano Lucas. Salió de la cocina avanzando por el largo pasillo acristalado que conectaba con la terraza principal. Antes de llegar, en un rincón ciego junto a la sala de trofeos de la hacienda,
una mano huesuda y con uñas perfectamente esmaltadas la tomó del brazo y la jaló violentamente hacia un punto ciego. La bandeja por poco se estrella contra el suelo, haciendo chocar peligrosamente las copas de cristal. Era Valeria. Su rostro, maquillado a la perfección, estaba a milímetros del de ella, y su aliento apestaba a un perfume carísimo mezclado con la ansiedad del ego. Ya no había nadie mirando. El teatro había terminado. Escúchame muy bien, mosquita muerta, siseó Valeria, enterrando las uñas en el brazo de Sofía hasta provocarle un pinchazo de dolor. Ya no balbuceaba en su alemán roto, ahora usaba un español destilado en bilis. Sé perfectamente a qué juegas. Veo cómo se te caen los ojos por mi marido. Veo cómo te haces la mártir con el viejo vegetal de la silla. ¿Te crees que te vas a ganar la lástima de los Valcárcel y te van a incluir en el testamento, verdad? Señora, por favor, suélteme. Me está lastimando, pidió Sofía, manteniendo el tono de voz bajo, negándose rotundamente a darle el placer de verla llorar, aunque el ardor físico en su brazo se sumaba al acoso constante. Te voy a soltar cuando me dé la gana, pedazo de muerta de hambre, gruñó ella acercándose aún más. Yo soy la que mueve los hilos en esta casa. Mateo es un pusilánime, un sentimental de pacotilla que hace lo que yo le digo. Yo manejo sus decisiones, yo controlo a quien contrata y yo decido quién come y quién se larga a la calle a pedir limosna. Valeria soltó una risita seca, cargada de maldad, y sacó su último modelo de teléfono celular del bolsillo de su pantalón de diseñador. Deslizó su manicura perfecta por el cristal y le plantó el dispositivo a 1 centímetro del rostro a Sofía. El pulso de la especialista se congeló al instante. En la luminosa pantalla destacaba una imagen de la Clínica San Judas, el sanatorio especializado donde residía su hermano menor, Lucas, rodeado de decenas de pacientes dependientes. Qué pequeña es la vida, ¿cierto? Susurró Valeria al oído de Sofía, deslizándose como una víbora dispuesta a inyectar su dosis letal. Da la casualidad de que el pabellón donde funciona esa clínica de pacotilla depende del fideicomiso Valcárcel. Y fíjate tú por dónde, acabo de convencer a la Junta de que es mucho más rentable vender el edificio para levantar un complejo de apartamentos de lujo, en lugar de financiar supuesta caridad. Un gemido de puro espanto se filtró por los labios de Sofía antes de que lograra frenarlo. El pánico más primitivo inundó sus ojos avellanados. Usted no puede hacer semejante atrocidad. Hay jóvenes internados que dependen de esas máquinas para no morir. Mi hermano está ahí, está luchando por su vida. Se lo ruego por lo que más quiera, tenga un poco de piedad. Valeria esbozó una sonrisa macabra, embriagándose con el sufrimiento ajeno de quien consideraba un insecto bajo la suela de sus zapatos importados. A mí la compasión no me genera dividendos bancarios, chiquita. Los abogados firman la orden de desalojo la semana que viene. A menos, por supuesto, que podamos cerrar un pequeño trato entre nosotras. ¿Qué es lo que quiere?, cuestionó Sofía, experimentando cómo el universo entero colapsaba bajo sus propios pies. La extorsión ya había trascendido lo personal. Ya no era un tema de orgullo profesional o amor propio, se trataba de la existencia misma, del tratamiento y de la esperanza de jóvenes inocentes cuyas familias lo habían sacrificado todo para darles un mañana. Su moral estaba siendo masacrada por una manipuladora disfrazada de alta sociedad. Quiero que hoy, justo después de la cena, entres al despacho de Mateo. Vas a confesarle, mirándolo a los ojos, que fuiste tú quien robó el reloj de bolsillo de oro macizo de don Ernesto. Quiero que derrames lágrimas de cocodrilo, que supliques clemencia y que largues tu renuncia. Te irás de esta hacienda esta misma noche, etiquetada como una vulgar ratera, y te prohíbo que vuelvas a rondar a mi marido. Valeria le apartó un mechón de cabello de la frente con una delicadeza fingida que provocaba verdaderas arcadas. Cumple mis órdenes y permitiré que tu enfermito se quede en su sala de cuidados intensivos un tiempito más. ¿Me desafías? Mañana mismo ordeno desconectar los equipos y los arrojo a todos a la vía pública. ¿Te quedó claro,
Bauerin. La mujer la empujó con brusquedad, abandonándola envuelta en temblores en aquel rincón ensombrecido. Se acomodó los diamantes de su escote, curvó los labios con crueldad y se encaminó hacia el comedor de gala, donde la esperaban Mateo y los magnates farmacéuticos alemanes. Sofía permaneció completamente sola. Recostada contra la frialdad del estuco, aferrándose a la bandeja de cristal templado como si se tratara de un frágil escudo de papel frente a un pelotón de fusilamiento. Gotas densas e hirvientes comenzaron a resbalar por su rostro. Lloró sin emitir sonido, un desahogo de pura frustración y cólera visceral. La barrera del respeto humano, la línea inviolable del derecho a la salud y a la vida que su madre le había enseñado a defender con garras y dientes, acababa de ser profanada por Valeria Valcárcel. Apretó los párpados y la figura de su difunta madre, doña Elena, acudió a su rescate mental. Revivió aquellas veladas sumergidas en lecturas filosóficas. Rescató en su memoria los ensayos sobre la rebelión de los oprimidos, sobre aquellos espíritus libres que jamás se dejaron subyugar. Comprendió de golpe que su mutismo no garantizaba la salvación de su hermano. Su actitud dócil únicamente alimentaba al monstruo que era Valeria, otorgándole las herramientas para arruinarlos a todos. Si se marchaba huyendo como una delincuente cobarde, Lucas moriría de absoluta decepción mucho antes de que su cuerpo fallara. Su llanto se detuvo en seco. Las lágrimas de Sofía se evaporaron sobre sus mejillas, sustituidas velozmente por una llama inédita, abrasadora y sumamente peligrosa. La humillación padecida había mutado en un temple inquebrantable. Se enderezó con orgullo, ajustó los pliegues de su uniforme clínico, se frotó el rostro y alzó el mentón de forma desafiante. Clavó la vista en las dobles puertas que daban al gran salón. Los dados estaban echados. Aquella misma noche, la farsa de ese matrimonio tóxico y el muro de las diferencias de clase se harían polvo, y ella sería la artífice del estallido. La colosal mesa imperial del comedor de la Hacienda El Roble evocaba los salones de la realeza europea más decadente, un campo de batalla psicológico, meticulosamente estructurado para doblegar voluntades. Cobijada bajo el fulgor de una lámpara escultórica de cristales de Bohemia que proyectaba un resplandor gélido sobre los comensales, descansaba una mantelería de lino puro cuya blancura resultaba casi agresiva a la vista. Los platos de cerámica de diseño exclusivo, ribeteados en platino, chocaban con una acústica calculada contra la cubertería de acero forjado, adornada con el escudo heráldico que Valeria exigía ostentar. Absolutamente todo en aquel recinto transpiraba un derroche financiero, autoridad implacable y una pedantería sofocante que buscaba asfixiar a cualquier alma llana que osara acercarse. Esta velada no constituía una reunión cordial, sino un despliegue táctico de intimidación corporativa. Las figuras estelares de la noche eran dos titanes de la industria llegados esa misma mañana desde Múnich, Klaus Wagner, un ejecutivo de negocios implacable de mirada letal, y Heinrich Müller, un eminente investigador de edad provecta, cabellera completamente blanca, porte aristocrático y unos ojos sagaces capaces de desnudar el interior humano con tan solo guardar silencio. Mateo Valcárcel, ocupando la cabecera de la mesa, irradiaba pura tensión. Su americana de lino negro, cortada a medida, fracasaba en el intento de enmascarar la tormenta que lo desgarraba por dentro debido a la presión de vivir con una mujer manipuladora. Sus retinas, azabaches e insondables, escudriñaban de manera automática el acceso al pasillo, anhelando vislumbrar a la mujer que no había logrado expulsar de su cabeza en todo el día. Sentada al otro lado, Valeria se jactaba de su posición, degustando sorbos de un champán de añada exclusiva que superaba sin esfuerzo el salario anual de cualquier trabajador honesto. Ella movía las manos de forma histriónica, esforzándose desesperadamente por impresionar a los caballeros europeos con su falsa erudición sobre el mundo, riendo a carcajadas de sus propios comentarios y presumiendo de esa vulgaridad engalanada con lujos, típica de quienes jamás han construido nada con sus propias manos. Sofía aguardaba oculta en el corredor, flanqueando la robusta puerta corrediza que delimitaba la frontera entre el mundo de los privilegiados y la realidad de quienes servían. Sostenía firmemente la bandeja con los licores y las copas impecables.
Su corazón repiqueteaba con la ferocidad de un tambor de guerra, amenazando con fracturar sus costillas. Las ponzoñosas amenazas de Valeria y su sádico plan para destruir la clínica, erradicando el tratamiento de Lucas, aún le quemaban la piel. Había derramado lágrimas en la penumbra. Ciertamente, había experimentado el pánico de sentirse arrinconada, pero de ese sufrimiento había germinado una armadura de acero. Su madre le había inculcado que la entereza jamás se negocia, que la escasez financiera se remedia trabajando, pero que la indigencia moral, exacta a la que podrida a Valeria por dentro, era una condena eterna. Sofía ajustó la botonadura de su impecable chaqueta clínica, alzó el rostro, inhaló con profundidad para disipar el temblor que recorría sus dedos y empujó la pesada puerta abatible. Ingresó al fastuoso comedor desplazándose con un porte y una cadencia que ningún curso de protocolo podría inculcar, puesto que emanaba del más puro amor propio. Con destreza milimétrica y suavidad, comenzó a servir el humeante consomé de faisán en las escudillas de los presentes, operando como un engranaje fundamental pero discreto. Mateo la estudió de soslayo. Percibió la rigidez de su espalda, el destello acuoso pero indomable de sus iris avellanados, y experimentó un dolor agudo en el centro del pecho. Deseaba ponerse en pie, sujetar su mano y arrancarla de esa prisión disfrazada de hogar donde solo cosechaba humillaciones, pero se sentía inmovilizado por las ataduras de un matrimonio que él mismo permitió que se convirtiera en su propia cárcel. Valeria, al constatar la cercanía de Sofía, avistó la oportunidad de oro para inflar su narcisismo y, de paso, ejecutar el golpe de gracia para degradar a la profesional de la salud delante de sus invitados europeos. Ansiaba dejar patente a los alemanes que, en ese país, ella era la dictadora incuestionable, dueña y señora de los destinos ajenos. Mene Ren, arrancó Valeria, alzando su copa de cristal de baccarat y apuntando a Sofía con un ademán desdeñoso de su mano cuajada de anillos de platino. Sen sie sich diese Kreaturan, sie ist das perfekte Beispiel für unsere willigen Arbeitskräfte. Sie sind folgsam, ungebildet und leben im Dreck. Man kann sie für ein paar Münzen kaufen wie Austiere. Señores, contemplen a esta criatura. Es el prototipo exacto de nuestra mano de obra de rebajas. Son sumisos, analfabetos y habitan en el fango. Uno los adquiere por 4 centavos como si fueran perritos falderos. Mateo apretó las mandíbulas bajo la mesa, marcando los músculos de su rostro. Su nivel de alemán era básico, pero la sorna de su esposa y la palabra austiere, mascotas, bastaron para detonar su rabia. Estuvo a 1 milímetro de estampar el puño contra la mesa, pero antes de que sus cuerdas vocales emitieran sonido alguno, aconteció algo extraordinario. El bullicio moderado del grandioso comedor se transformó en un silencio absoluto, denso, cargado de estática. Sofía, que justo en ese instante vertía el caldo en el plato del veterano Ermüller, frenó su acción en seco. No derramó ni una fracción de mililitro. Depositó el macizo cucharón de plata de regreso en la sopera, produciendo un chasquido metálico que detonó como un balazo en la inmensidad del recinto. De forma pausada, con un tempo que congeló la espina dorsal de los asistentes, se irguió. La joven fisioterapeuta pivotó sobre sus talones para encarar de frente a Valeria Valcárcel. La sumisión había desaparecido de sus ojos sin dejar rastro. En su lugar ardía una hoguera purificadora, la dignidad heredada de generaciones que habían sudado lágrimas para mantener las manos limpias y la mirada alta. Sofía entreabrió los labios y, con un timbre de voz nítido, imperturbable y una dicción prusiana perfecta, una cadencia académica que obligó a los titanes alemanes a abrir los ojos de par en par, pronunció. Frau Valeria, su voz cortó la atmósfera como un bisturí de zafiro. Unwissenheit bestet nicht darin, eine Uniform zu tragen. Unwissenheit ist, ein Seidenkleid zu tragen, das allen deiner Lehren Seele zu verbergen. Sie prallen mit ihrem Reichtum, aber sie sprechen die Sprache Gottes mit der Vulgarität eines Straßendiebs. Men wurde, men Dame, kann wede mit ihrem Geld noch mit ihren Tronchen gekauft werden. La onda expansiva en la habitación fue catastrófica. Valeria se quedó de piedra,
con la copa paralizada a escasos centímetros de su boca, mientras su rostro maquillado perdía color hasta asemejarse al papel. Daba la impresión de haber recibido un gancho directo al hígado. Mateo, con las pupilas dilatadas, contemplaba a Sofía como si presenciara la materialización de una valquiria justiciera. El respeto que albergaba por ella mutó instantáneamente en un incendio incontrolable, un amor ciego y categórico por la bravura de aquella mujer. Sofía, sin quebrar el contacto visual con Valeria, ejecutó una maniobra aún más denigrante para la egocéntrica mujer de alta sociedad. Sintió piedad de su ignorancia y tradujo su propio discurso al español, garantizando que nadie en la sala se perdiera una sola sílaba. Acabo de expresarle, señora Valeria, por si su precario entendimiento no le alcanzó, que la ignorancia no radica en portar un uniforme para ganarse el sustento con decencia. La auténtica miseria es lucir un vestido de diseñador para tratar de maquillar la pobreza de un espíritu vacío y miserable. Usted alardea de su capital y de sus influencias, pero masacra el idioma de Goethe balbuceándolo con la bajeza de una delincuente callejera. Mi honorabilidad, señora, no está en venta ni por sus fajos de billetes, ni por su asqueroso chantaje de clausurar una clínica y asesinar a jóvenes dependientes. Mi madre me inculcó que las fortunas se esfuman en un abrir y cerrar de ojos, pero la educación, la empatía y la integridad son inherentes al alma. Y usted es el ser humano más miserable que he cruzado en mi camino. Heinrich Müller, el anciano magnate farmacéutico, rasgó el silencio sepulcral. Con parsimonia, depositó su servilleta de lino sobre sus muslos y, esbozando una sonrisa cargada de reverencia, empezó a aplaudir de forma lenta y sonora. Wunderbar, absolut wunderbar, susurró el venerable alemán, inclinando ligeramente la cabeza hacia Sofía, un gesto de reconocimiento reservado únicamente para sus pares. Fräulein, ihr Deutsch ist exquisit, aber ihr Mut ist unbezahlbar. Señorita, su alemán es exquisito, pero su valentía no tiene precio. La fachada de intocable de Valeria colapsó haciéndose trizas sobre la madera pulida del suelo. El ego acribillado, la humillación ante terceros y el haber sido exhibida como una farsante vulgar ante los socios capitalistas que debían inyectar fondos a sus proyectos, la empujaron al abismo de la histeria. Su semblante adquirió un tono granate y los tendones de su cuello se tensaron peligrosamente. «Cierra la boca», vociferó Valeria, irguiéndose de un brinco y tirando su silla hacia atrás con un ruido sordo. «Maldita igualada. ¿Cómo tienes el descaro de insultarme en mi propia mesa y frente a mis socios? Mateo, échala ahora mismo. Llama a los guardias y que la saquen a patadas a la calle como la escoria que es. Si esta cualquiera no está fuera de mi vista en 10 segundos. Exijo el divorcio mañana y te hundo en la miseria quitándote la mitad de la empresa». Mateo se levantó de su butaca, proyectando toda su corpulencia sobre la escena. Sus ojos centelleaban con una furia represada durante años de matrimonio abusivo. «Ya basta, Valeria». La voz de Mateo retumbó, haciendo temblar los adornos de cristal. El peso de su autoridad silenció la sala. La única persona que se ha comportado como un ser despreciable esta noche has sido tú. Le debes una disculpa inmediata a Sofía. Una disculpa real. Prefiero morirme antes que pedirle perdón a una empleaducha de cuarta. O la echas tú, o la saco yo por los pelos, chilló Valeria, escupiendo saliva, habiendo extraviado cualquier resquicio de cordura. En el ojo del huracán, Sofía buscó a Mateo. Sus miradas se entrelazaron. Mateo anhelaba escudarla, su instinto primitivo le exigía encarar a su mujer y enviarla al diablo junto con todos los convenios y el estatus que los unía. No obstante, Sofía era consciente de que si Mateo reaccionaba, se detonaría un infierno mediático y corporativo, y el pabellón de la clínica de su hermano quedaría completamente a merced de la venganza inmediata de Valeria. Correspondía a Sofía dar un paso al costado para ganar la guerra a largo plazo, no una simple trifulca de comedor. Provista de una serenidad casi monacal, Sofía alzó los brazos y desabrochó los botones de su chaqueta clínica. Se la quitó de los hombros con una lentitud casi ceremonial,
La plegó con precisión geométrica como si se tratara de un lienzo de gran valor y la depositó con una delicadeza abrumadora sobre la prístina mantelería del comedor. «Pierda cuidado, don Mateo», articuló Sofía, y su voz tembló por primera vez, no por pánico, sino por el inmenso dolor que le producía separarse de él y del pobre don Ernesto, a quien había aprendido a estimar como si fuera su propio abuelo. «No hace falta que llamen a la seguridad para despedirme. La integridad que me heredaron no me consiente compartir oxígeno con alguien carente de escrúpulos. Presento mi renuncia. Me retiro de esta hacienda con los bolsillos vacíos, pero con la conciencia inmaculada. Que la vida les devuelva lo que ofrecen». Dio media vuelta y emprendió el camino hacia la puerta principal de madera tallada. No corrió ni agachó el rostro. Sus zancadas resonaron sólidas y firmes sobre el parquet. Mateo hizo un amago de perseguirla, pero Valeria le clavó las uñas en el antebrazo, reteniéndolo con fuerza mientras los magnates alemanes atestiguaban la rabieta de la mujer con franca incomodidad y un repudio mal disimulado. En el exterior, la neblina nocturna de la región andina era punzante, pero Sofía inhaló a pleno pulmón, dejando que el aire helado llenara sus alvéolos. Había dejado atrás su empleo, su única vía de sustento y la garantía para costear las terapias inmunológicas de Lucas. El peso en su esternón era colosal. Un precipicio de dudas se abría frente a ella, pero, de forma paradójica, una calma profunda la arropaba. Había protegido a su sangre. Mientras avanzaba por el camino empedrado flanqueado por cipreses, no se percató de que, a través de los ventanales del salón, la mirada astuta y cautivada del veterano Ermüller la rastreaba hasta que su silueta se fundió con las sombras. Aquel enigmático empresario alemán había identificado en las facciones y en la elocuencia de Sofía un destello, un eco de un pasado que daba por enterrado, y supo con la certeza de un viejo sabio que la vida de esa muchacha estaba a punto de dar un giro radical. Las semanas que sucedieron al enfrentamiento en el Roble se convirtieron en un verdadero calvario para Sofía. El invierno más crudo se instaló en la capital, arrastrando un viento cortante que resecaba los labios y un cielo plomizo que bloqueaba cualquier rayo de esperanza. Sofía patrulló la urbe de sol a sol, desgastando el caucho de sus tenis, presentando su currículum en hospitales, centros de rehabilitación, clínicas privadas y agencias de cuidado a domicilio. Sin embargo, en cada lugar el resultado era idéntico: puertas clausuradas, negativas secas y miradas furtivas. El veneno de Valeria Valcárcel se extendía lejos. Llena de rabia por haber sido humillada en público, la codiciosa mujer había movido sus hilos en los círculos exclusivos para hundir a la fisioterapeuta en la miseria absoluta. Un par de mensajes de WhatsApp a sus amigas de la alta sociedad y a directores de clínicas bastaron para que Sofía fuera catalogada como una empleada negligente, problemática y amante de lo ajeno. La angustia se cernía como una tenaza sobre el cuello de Sofía. El límite para abonar la cuota de la clínica San Judas caducaba en apenas 48 horas, y los pocos billetes que atesoraba en una caja de zapatos al fondo del closet solo cubrían el pasaje de transporte público y unas pocas raciones de arroz. Una tarde, al borde del colapso y con el estómago vacío crujiendo dolorosamente, Sofía se detuvo frente al escaparate empañado de una pequeña farmacia de turno. Sopesaba unas monedas despintadas en su palma congelada, consciente de que no alcanzaban para nada. En ese instante, un imponente vehículo deportivo, bajo y plateado, similar a una nave espacial recién aterrizada, frenó con suavidad junto a la acera, salpicando lodo grisáceo sobre los pantalones de Sofía. El cristal oscurecido del copiloto bajó con un zumbido eléctrico, dejando al descubierto el rostro retocado y la sonrisa burlona de Valeria. Llevaba puestos unos enormes lentes oscuros a pesar de la ausencia de sol, retocándose el lápiz labial con una petulancia asombrosa. Pero bueno, ¿qué pañuelo es el mundo?, soltó Valeria, recargando el brazo en el marco de la puerta. Te noto demacrada, Sophie, y has perdido peso. He escuchado rumores de que encontrar trabajo en el sector salud está casi imposible últimamente. Qué pena tan grande que ninguna clínica de prestigio quiera lidiar con alguien de tu reputación. Sofía apretó los dientes y levantó la barbilla,
clavando una mirada gélida y letal en los ojos ocultos de la mujer. No le concedería el trofeo de verla suplicar. Deje de jugar a ser Dios con el destino ajeno, señora Valeria. Usted y yo tenemos muy claro que ha estado difamándome para arruinarme la vida. ¿No tuvo suficiente con denigrarme frente a su esposo? ¿Qué más necesita para dejarme en paz?, reclamó Sofía con voz inalterable, a pesar de que el viento frío la hacía tiritar. Valeria emitió una risa aguda y desprovista de gracia, sacando de su bolso de marca un abultado fajo de billetes recién impresos. El papel moneda crujió de manera vulgar en el gélido ambiente de la avenida. Se lo acercó a través de la ventanilla. Te lo advertí, pueblerina. Este mundo gira al ritmo del capital, y a mí me sobra lo que a ti te falta para no morir de hambre. Estoy al tanto de que tu hermanito inútil sigue ocupando una cama cara en San Judas. Te propongo un acto de caridad. Agarra este fajo. Ven a mi mansión en la ciudad. Trabaja en exclusiva para mí como mi muchacha de limpieza nocturna. Friega mis pisos, ordena mis closets, límpiame los zapatos y, cuando yo levante la voz, bajarás la cabeza en absoluto silencio, como la empleada dócil que debería ser. Si aceptas ser mi esclava personal y entiendes de una vez tu lugar en la cadena alimenticia, tu enfermito tendrá su tratamiento pagado un mes más. La sangre le latió a Sofía en las sienes con una furia tan colosal que casi le nubla la vista. Eso no era una oferta laboral, era un experimento sádico para destrozar su psique, para adquirir su esclavitud y pisotearla hasta pulverizar el último gramo de su humanidad. Era el chantaje absoluto revestido de salvación económica. Sin vacilar ni una fracción de segundo, Sofía se aproximó a la ventanilla, pero no para agarrar el efectivo. Con un reflejo fulminante, impactó el dorso de su mano contra la muñeca enjollada de Valeria. Los billetes salieron volando por los aires, aterrizando y dispersándose sobre los charcos de agua sucia del asfalto. Mi honor no se cotiza en la bolsa de valores, y mucho menos para que lo compre un ser humano tan repugnante como usted, dictaminó Sofía, con la voz vibrando de una ira sagrada, rememorando la inquebrantable fortaleza de su madre. Prefiero limpiar letrinas en un hospital público de sol a sol antes que volver a respirar su mismo aire. Prefiero tragar tierra y beber agua de la llave antes que rematar mi alma y mi integridad para convertirme en la mascota de una psicópata, sentenció Sofía. Recoja su sucio dinero del charco. Señora Valeria, que es el único hábitat donde usted puede sobrevivir, y manténgase alejada de mi hermano. Valeria empalideció, el botox de su rostro incapaz de disimular la furia volcánica mientras los pocos transeúntes empezaban a detenerse ante el espectáculo. Subió el cristal tintado con violencia y el deportivo aceleró haciendo chillar los neumáticos de competición, abandonándola sola bajo una llovizna repentina y helada. Sofía soltó un suspiro, sintiendo que los músculos de sus piernas se convertían en gelatina. Había actuado con valentía, pero el pánico por la interrupción del tratamiento de Lucas se erguía como un monstruo a sus espaldas. Empezó a caminar bajo la precipitación invernal, guareciéndose bajo la marquesina oxidada de una ferretería clausurada. Las lágrimas, esta vez de auténtico colapso físico y mental, empañaron su visión. Pensaba en su hermano menor, en el desamparado don Ernesto atrapado en esa prisión de cristal, y, traicionando a su propio raciocinio, pensaba en Mateo, en esos ojos oscuros que parecían custodiar un espíritu noble bajo la pesada armadura del imperio corporativo. De repente, los faros halógenos de otro vehículo rasgaron la penumbra de aquel sector empobrecido de la ciudad. Pero no era el auto ostentoso de Valeria, era una camioneta sobria, robusta y elegante. La puerta del conductor se abrió de golpe y un hombre alto, envuelto en una gabardina impermeable que lo aislaba de la tormenta, descendió a toda prisa. Era Mateo Valcárcel. Avanzó hacia ella esquivando los charcos, su traje oscuro creando un contraste brutal con las cortinas de metal rayadas y los muros desconchados del callejón. Al descubrirla allí, tiritando de frío, con la ropa empapada y la mirada vacía, a Mateo se le fracturó el alma. El muro invisible que lo segregaba, el estatus, el matrimonio por conveniencia, el abismo social,
Todo eso se desintegró en la mente del empresario. Ante sí, solo percibía a la mujer más íntegra, valiente y magnética que había pisado la tierra, padeciendo las consecuencias de la maldad de su propia esposa. Sofía, la llamó él, acortando la distancia hasta resguardarse bajo la misma marquesina, a escasos centímetros de su rostro. Se despojó de su gabardina, gruesa y acogedora, y, sin mediar palabra, la depositó sobre los hombros mojados de la especialista, arropándola en un calor reconfortante que desprendía aroma a loción cara y a protección absoluta. Llevo días enteros rastreándote. Fui a la clínica San Judas, pero tienen órdenes estrictas de no darme información. Dios santo, estás helada. Sofía lo miró atónita, absorbiendo el calor de la prenda de Mateo. Un chispazo eléctrico sacudió su columna vertebral ante su proximidad. Su instinto le dictó dar un paso atrás por instinto de supervivencia, por la barrera ética que le recordaba que él era un hombre casado y ella la exempleada. Pero el magnetismo en la mirada de Mateo, rebosante de un afecto desbordado y sin filtros, la dejó anclada al suelo. ¿Qué se le ha perdido por estos rumbos, don Mateo? Este no es sitio para alguien de su posición. Va a arruinar su calzado italiano, murmuró ella, aferrándose al tejido impermeable de la gabardina. Al diablo con los zapatos, Sofía. Al diablo con mi matrimonio falso y con las convenciones de la alta sociedad. Mateo aniquiló la escasa distancia que los separaba y alzó una de sus manos amplias y cálidas para acariciar con suma delicadeza el pómulo helado de la joven. El roce fue como encender un fósforo en un pozo ciego. Una caricia cargada de un respeto inmenso y un anhelo profundo y adulto que provocó que el corazón de Sofía se saltara a un latido. Te necesito, Sofía. Mi padre te necesita a gritos. Ha vuelto a sumirse en la catatonía desde que te marchaste, y yo no he logrado conciliar el sueño una sola madrugada desde aquella espantosa cena. Fui un cobarde miserable por no frenar a Valeria, por no protegerte como te merecías. Te ruego que me perdones. Las palabras de Mateo dinamitaron la última trinchera defensiva en el pecho de Sofía. Una lágrima huérfana resbaló por su mejilla y fue a chocar contra el pulgar del hombre, quien la secó con una ternura infinita. La estática romántica entre ambos era abrasadora, tangible, una pasión cimentada en la profunda admiración mutua pero amordazada por las cadenas legales y morales. Yo no busco indemnizaciones ni lujos, Mateo, susurró Sofía, despojándose del don por primera vez, acortando la brecha entre sus universos. Solo exijo dignidad y el derecho a la salud de mi hermano. Valeria quiere demoler el pabellón donde lo atienden, su objetivo es dejarnos sin opciones, matarnos en vida. Las facciones de Mateo se petrificaron al escuchar el nombre de su cónyuge. Aprisionó las manos de Sofía entre las suyas, entrelazando sus dedos con fuerza, firmando un pacto no verbal. Eso jamás ocurrirá. Pasarán por encima de mi cadáver antes de que lo permita. Escúchame bien, Sofía. Mateo redujo el volumen de su voz, escrutando las sombras de la calle desierta. Hay demasiada podredumbre en la manera en que Valeria ha estado manejando los fondos del fideicomiso. Llevo meses auditando en las sombras los registros originales de la constructora que fundó mi padre. Valeria esconde un fraude masivo en los pilares de nuestro consorcio, un patrón de despojos sistemáticos contra familias de clase trabajadora. Te necesito a mi lado. Eres la única persona en este maldito mundo en la que puedo confiar a ciegas. Si unimos fuerzas, podemos desenmascararla, meterla a la cárcel y salvar a Lucas y a mi padre. ¿Confías en mí? Sofía buceó en el negro profundo de sus ojos buscando cualquier indicio de manipulación, pero solo halló la determinación de un hombre resuelto a prenderle fuego a su propio imperio con tal de hacer justicia. Ella asintió de manera pausada, percibiendo que el lazo que germinaba entre ambos poseía la resistencia del titanio. No obstante, un segundo antes de que lograran sellar aquel juramento con el beso que ambos se negaban a postergar más, una sobria limusina con matrículas consulares alemanas dobló la esquina y frenó con total suavidad frente a ellos, ignorando los baches. La ventanilla posterior descendió de forma silenciosa.
Asomando su semblante surcado de arrugas, pero iluminado por una bondad genuina, se encontraba Heinrich Müller, el prestigioso inversor europeo de la fatídica velada. Los observó a ambos con una sonrisa cargada de enigma. Guten Abend, Fräulein Sofía. Mateo, saludó el anciano con una voz profunda que imponía autoridad. Lamento profundamente interrumpir un instante de tal intimidad, pero he cruzado el Atlántico no para firmar contratos con su esposa, señor Valcárcel, sino siguiendo la pista de una injusticia histórica. Señorita Sofía, el Tempel y el alemán impoluto que demostró usted la otra noche no son fruto del azar. Yo conocí a una mujer brillante hace 3 décadas que tenía esa misma chispa rebelde en la mirada. Su nombre era Elena. Y me temo, mi valiente niña, que usted y yo tenemos un largo y doloroso árbol genealógico que desenterrar. Una historia de patentes robadas y de un monopolio farmacéutico cimentado sobre las ruinas de su propia familia. Una ráfaga de viento helado barrió la calle, agitando la gabardina que abrigaba a Sofía. El baúl de los secretos acababa de ser reventado, y la guerra campal por la restitución del honor y la justicia de sus ancestros no había hecho más que empezar. El futuro del colosal imperio Valcárcel, el inminente divorcio y la vida del joven Lucas pendían ahora de un hilo a punto de romperse. El trayecto rumbo a la clínica San Judas transcurrió inmerso en un silencio sepulcral, saturado de una presión que dificultaba hasta la respiración. En el interior del espacioso habitáculo del vehículo consular de Müller, el repiqueteo rítmico del aguacero contra el cristal polarizado parecía emular el llanto de una ciudad compadeciéndose por el calvario que estaba a punto de salir a la luz. Sofía ocupaba la plaza trasera izquierda, con los dedos entrelazados sobre las rodillas, ejerciendo tanta fuerza que sus nudillos carecían de riego sanguíneo. A su costado, Mateo Valcárcel la contemplaba con una devoción muda, experimentando cómo la culpa por los crímenes corporativos de su esposa y de su propia estirpe amenazaba con asfixiarlo. Él, que siempre había enarbolado la bandera de la integridad en el negocio familiar, empezaba a asimilar que el imperio Valcárcel se erigía sobre un cementerio de estafas y vidas arruinadas. En la plaza del copiloto, el venerable Müller mantenía la vista clavada en el asfalto mojado, luciendo la misma expresión severa de un magistrado a punto de leer un veredicto definitivo, sumergido en los fantasmas de una época que se resistía a desaparecer. Cuando al fin aparcaron frente a la clínica, el choque visual respecto a la hacienda El Roble resultó ser una patada en el vientre para Mateo. San Judas era una edificación lúgubre, con fachadas descascaradas que filtraban humedad, corredores angostos alumbrados por fluorescentes moribundos que parpadeaban, y un hedor agudo a cloro industrial, medicamentos genéricos y resignación absoluta. El recinto estaba atestado de pacientes con enfermedades crónicas, muchos de ellos jóvenes abandonados a su suerte por el sistema, postrados en camas oxidadas o sillones desgarrados, con la mirada perdida en el techo, aguardando que sus cuerpos terminaran de apagarse. Al transitar por aquellos pasadizos, Mateo fue presa de una humillación tan corrosiva que se vio obligado a agachar la cabeza. Este era el santuario médico que Valeria ansiaba demoler para lucrarse con un estúpido complejo de apartamentos de lujo. Esa era la tragedia humana con la que su esposa pretendía incrementar su fortuna personal. Sofía aceleró el paso, conduciéndolos hasta la habitación situada al final del ala norte, la más apartada y lúgubre del pabellón. Al empujar la puerta de chapa abollada, el cuadro que se reveló encogió el espíritu de los visitantes. Sentado en el borde de una camilla articulada, cubierta con cobijas descoloridas, se hallaba Lucas. Era un muchacho pálido y consumido por el desgaste de su enfermedad degenerativa, pero cuya postura, pese a la debilidad muscular, resumaba una entereza inquebrantable. Su cabello castaño lucía sin brillo, y sus extremidades tiritaban sutilmente al sostener un vaso de plástico con agua. Sin embargo, sus pupilas, de un tono avellana agudo y perspicaz, destellaban con la misma intensidad magnética que las de su hermana. Al cruzar el umbral, Müller se retiró su abrigo con reverencia, avanzó un par de pasos vacilantes hacia el centro del cuarto y se detuvo, apoyando una mano en la pared como si sus piernas amenazaran con ceder.
Sus retinas celestes, enmarcadas por pliegues de experiencia, se anegaron en lágrimas al instante. Mein Gott. Elena, balbuceó el anciano alemán, con el timbre de voz fracturado por una agonía reprimida durante casi 3 décadas. Lucas alzó el rostro con lentitud, intentando enfocar la figura en la semioscuridad. Al notar la reacción del extranjero, el vaso de agua se le resbaló, estrellándose contra el suelo de baldosas con un estruendo plástico. Mateo, comprendiendo la gravedad del momento, cerró la puerta a sus espaldas. Sofía corrió hacia su hermano para ayudarlo a acomodarse, pero Lucas no apartaba la vista del europeo. Usted es el hombre de la fotografía. El socio de mamá, susurró Lucas, con la respiración entrecortada. Müller no pudo contenerse más. Avanzó con torpeza y se hincó junto a la camilla, tomando las manos heladas del muchacho entre las suyas, llorando amargamente, fusionando el dolor de 2 familias que habían sido separadas por la más vil de las traiciones. Sofía se cubrió la boca ahogando un gemido de impacto, en tanto Mateo permanecía estático junto a la puerta, consciente de ser el espectador indeseado de un rito doloroso e íntimo. Heinrich, ¿cierto? Mamá nos habló de usted hasta su último aliento, dijo Lucas con voz áspera, apretando débilmente los dedos del magnate. Ella siempre dijo que, si no hubiera sido por el robo de las patentes, hoy estaríamos en Alemania. Fui un necio ciego por no protegerla a tiempo, muchacho, respondió Müller, apartándose unos centímetros para contemplar los rostros de los 2 hermanos. Removí cielo y tierra intentando localizar a Elena cuando le robaron el laboratorio, pero se esfumó sin dejar rastro. Llegué a darla por muerta. Hasta que escuché a esta valiente jovencita en el comedor, defendiendo su dignidad con el mismo alemán aristocrático y la misma furia que caracterizaban a su madre. Entendí al instante que solo la estirpe de Elena podía plantarle cara a un tirano con semejante señorío. Lucas desvió la mirada hacia Sofía y, al instante, enfocó sus ojos, ahora cargados de hostilidad y desconfianza, en la figura de Mateo Valcárcel, quien aguardaba en la penumbra del acceso. El adolescente identificó la fisonomía, la mandíbula tensa, el porte empresarial. Tú eres el esposo de la arpía, eres un Valcárcel, escupió Lucas sin asomo de temor, aunque el esfuerzo lo hizo toser de forma alarmante. ¿A qué vienes a mi cuarto de hospital? ¿A terminar de firmar el desalojo que organizó tu mujer? ¿Vienes a asegurarte de que muramos en la indigencia? Mateo avanzó un paso, despojándose de su corbata, y en un gesto que paralizó por completo a Sofía y a Müller, se arrodilló despacio sobre el linóleo antiséptico de la clínica. Inclinó la cabeza frente al joven paciente en una demostración de sumisión y respeto absoluto. He venido a desenmascarar a los responsables, Lucas, declaró Mateo, con la voz impregnada de una humildad descarnada. He venido a suplicarles perdón en nombre de una corporación y de un matrimonio que me avergüenzan. Estoy enamorado de tu hermana, Lucas. La amo con cada fibra de mi ser, y he empeñado mi vida para protegerlos de la ambición desmedida de Valeria. Pero necesito que me ayuden a armar el rompecabezas de esta tragedia. Necesito averiguar con exactitud qué fue lo que la constructora de mi padre y mi esposa les arrebataron, para poder destruir su fachada y devolvérselos. Lucas lo escudriñó durante un minuto eterno, midiendo la sinceridad de cada sílaba pronunciada por el poderoso ejecutivo. La supervivencia en la precariedad dota a las personas de un radar para la mentira, y Lucas supo que Mateo Valcárcel hablaba con el corazón en la mano. El joven exhaló un suspiro prolongado y exhausto, y señaló hacia el armario de metal junto a la ventana. Sofa, llamó con ternura, saca el portafolio negro ignífugo que mamá nos dejó, el de la combinación rotatoria. Ya es momento. La era de vivir con miedo se acabó. Con el pulso acelerado, Sofía se dirigió al casillero, digitó el código y extrajo un pesado maletín de seguridad que lucía arañado y opaco. Lo colocó sobre las piernas de su hermano. Lucas rotó la perilla y los cerrojos se dieron con un golpe seco que resonó a justicia inminente. En el interior del maletín, resguardados por capas de plástico burbuja y fieltro antiguo,
descansaba una abultada colección de expedientes oxidados, contratos con firmas lacradas en rojo, bitácoras de laboratorio y diagramas moleculares y de procesos industriales. Hace 30 años, Heinrich y yo patentamos en Alemania un catálogo de fórmulas magistrales y biotecnología farmacéutica que revolucionarían el tratamiento de enfermedades degenerativas en el hemisferio sur, inició Lucas, con la voz debilitada pero solemne, transmitiendo la memoria de su madre. Ella volvió a nuestro país con las fórmulas maestras y la exclusividad de los derechos. El suegro de Valeria, y más tarde la propia Valeria junto con el consejo directivo, contactaron a mamá proponiéndole una alianza corporativa. Ella les dio su voto de confianza. Operaban como una sola familia empresarial. Pero la avaricia es un ácido que corroe el alma. Una madrugada, falsificaron los endosos de mi madre, compraron a magistrados sin escrúpulos, les sembraron pruebas de desfalco y nos despojaron de absolutamente cada centavo. Los laboratorios, las licencias, el prestigio, todo el consorcio Valcárcel, el imperio del que Valeria presume hoy en día, fue levantado sobre la destrucción mental y financiera de nuestra madre. Sofía asimilaba cada sílaba sintiendo que la gravedad se multiplicaba, aplastándole el pecho. Cuando mamá intentó llevarlos a juicio, cuando estuvo a un paso de meterlos tras las rejas, la voz de Lucas se fracturó y lágrimas de amargura infinita se deslizaron por sus pálidas mejillas. Valeria la acorraló. Contrató matones que me retuvieron a mí durante toda una tarde a la salida del colegio. Le mandaron un mensaje claro: si abría la boca o presentaba la demanda, me harían desaparecer para siempre, a mí y a ti, Sophie. Nos arrojaron a la indigencia, nos obligaron a subsistir de la caridad y a vivir huyendo. Por eso ella guardó silencio, por eso permitió que la aplastaran públicamente, porque nuestra seguridad valía millones de veces más que cualquier patente o cuenta bancaria. Ella sepultó su orgullo, su carrera y su patrimonio para que nosotros pudiéramos llegar a adultos. El peso de la confesión impactó a Sofía con la violencia de un tsunami. Se desplomó de rodillas junto a la camilla metálica, aferrándose a los añejos folios de biotecnología, y emitió un lamento desgarrador, un llanto liberador y agónico que saturó el lúgubre cuarto de hospital. Lloró con un sufrimiento que le laceraba el alma. Lloró por las interminables jornadas de trabajo de su difunta madre. Lloró por todas las noches en las que cenaron té con pan duro. Por los tratamientos médicos que no pudieron costear a tiempo para Lucas. Por los insultos clasistas que ella misma tuvo que tolerar prestando servicio a la mujer que los había sentenciado a la pobreza. Constituía una infamia tan monstruosa, tan sádica, que el corazón amenazaba con estallarle dentro del tórax. Cualquier espectador con un gramo de empatía habría sido incapaz de contener el llanto ante el sacrificio absoluto de aquella madre que optó por ser pisoteada hasta la tumba con el único fin de mantener a sus hijos a salvo. Mateo se aproximó por detrás, envolviéndola en un abrazo firme, derramando sus propias lágrimas, fundiendo su inmensa vergüenza marital con el duelo profundo de la fisioterapeuta. Desahógate, hermanita, llora todo lo que tengas que llorar. Las lágrimas son la única forma de expulsar esta toxina, le repetía Lucas, acariciando la cabeza de Sofía con un cariño inmenso. No derramemos lágrimas por el patrimonio que nos quitaron. Lloremos para cicatrizar. Nosotros somos millonarios en lo único que ellos jamás podrán comprar. Tenemos lealtad, tenemos honor. Valeria solo posee números en una pantalla, manchados de sangre. Sin embargo, mientras el exorcismo emocional se desarrollaba en la intimidad de la habitación, en el sombrío pasillo, el mal tejía su maniobra final. Un camillero a sueldo, sobornado por Valeria Valcárcel para monitorear cualquier movimiento en el ala de Lucas, había captado la conversación pegando la oreja a la puerta mal encajada. Esbozando una mueca ruin, extrajo su smartphone, capturó una imagen de Sofía aferrada a las patentes originales sobre la cama y se la envió de inmediato al contacto secreto de Valeria. Señora Valcárcel, tienen la documentación fundacional. Las patentes de la alemana. La fisioterapeuta está al tanto de todo y su marido, don Mateo, está aquí con ella. Tienen pruebas para hundirla. A kilómetros de distancia,
rodeada por el lujo asfixiante de su vestidor privado, Valeria leyó la notificación y sintió como un bloque de hielo le paralizaba la espina dorsal. Su falsa dinastía, su influencia política, sus propiedades exclusivas, todo pendía de un hilo finísimo que una simple empleada y un enfermo crónico estaban a punto de cortar. Ciega por el terror y por un instinto homicida, Valeria estampó su copa de champán contra el espejo veneciano, haciéndolo añicos. Era plenamente consciente de que, si esa evidencia aterrizaba en el escritorio de un fiscal, ella pasaría el resto de sus días en una prisión federal de máxima seguridad. Se enfundó un abrigo oscuro, verificó el cargador de la pistola compacta que escondía en su caja fuerte y esbozó la sonrisa letal de un depredador acorralado. No iba a consentir semejante derrota. Iba a recuperar ese maletín esta misma noche, incluso si el precio era asesinar a alguien con sus propias manos. La red mortal empezaba a tensarse. La noche había sepultado la capital y la tenue llovizna había mutado en un diluvio apocalíptico. Los relámpagos iluminaban el cielo urbano, haciendo retumbar los vidrios, como si el firmamento presagiara una batalla campal inminente. Sofía y Mateo, tras dejar a Lucas bajo la custodia de Hamodor y de un equipo de médicos privados que el europeo había mandado a traer de urgencia bajo estricta confidencialidad, estaban diseñando su contraataque. Mateo ya había escaneado con su teléfono cada folio y se encontraba en línea con su equipo legal de máxima confianza y con la unidad de delitos económicos. El reinado de terror de Valeria tenía las horas contadas. En ese instante, el móvil de Sofía vibró dentro de su bata clínica, interrumpiendo la frenética planificación. En el display parpadeaba un contacto que provocó que el estómago de la joven se contrajera violentamente, Hacienda El Roble, Pabellón Don Ernesto Guión. Con el pulso descontrolado, Sofía deslizó el dedo para responder. Sin embargo, al otro lado del auricular no oyó la respiración pausada del anciano, sino los gritos desaforados y llenos de pánico del enfermero de guardia. «Sofía, por lo que más quieras, vente para acá volando», chillaba el enfermero, presa del terror. La señora Valeria perdió la razón. Entró a la habitación de don Ernesto y está destrozando los monitores médicos. Grita que lo va a trasladar a un asilo público para dementes. Lo estás amarreando. Don Ernesto entró en taquicardia. Solo intenta articular tu nombre, Sophie. Ven antes de que le provoque un infarto masivo. La comunicación se interrumpió de golpe con un estrépito mecánico. El terror absoluto se apoderó de las entrañas de Sofía. Don Ernesto, aquel anciano noble y silente que la había acogido con una bondad paternal, corría peligro de muerte bajo las garras de una sociópata descontrolada. El instinto feroz de protección de Sofía borró cualquier atisbo de lógica o prudencia. Miró de reojo a Mateo, que caminaba de un lado a otro a unos metros de distancia, enfrascado en una tensa llamada con el juez de turno. Sofía supo al instante que, si le confesaba a Mateo lo que ocurría, él trataría de frenarla o llamaría a la patrulla, y los tiempos de respuesta oficiales serían la sentencia de muerte para el padre de su amado. O, peor aún, en medio de su histeria homicida, Valeria podría materializar sus amenazas y lastimar gravemente al anciano paralizado antes de que alguien acudiera en su auxilio. Guiada por una determinación suicida, impulsada exclusivamente por el amor genuino hacia ese padre postizo indefenso, Sofía le arrebató las llaves del vehículo utilitario que Mateo había utilizado para evitar rastreos, cogió su morral de tela donde supuestamente custodiaba el portafolio ignífugo y salió disparada hacia la tromba de agua. El trayecto de regreso a la hacienda fue una odisea de cristales empañados, limpiaparabrisas insuficientes y neumáticos derrapando peligrosamente en las curvas anegadas. Al alcanzar el perímetro de El Roble, la monumental verja de hierro forjado estaba abierta de par en par, emulando las fauces de una bestia sedienta de sangre invitando a su víctima a ingresar. La caseta de vigilancia estaba desierta. El mutismo en la vasta propiedad era antinatural, quebrado únicamente por el crujir eléctrico del cielo. Sofía empujó la pesada hoja de la puerta principal, la cual cedió sin chirridos.
La fastuosa residencia estaba sumergida en una oscuridad de ultratumba. Solamente el resplandor fantasmagórico de los rayos bañaba intermitentemente los tapices importados y los jarrones de dinastías extintas. Caminó pisando con cuidado de no hacer ruido, con el estómago encogido y las pulsaciones al límite, encaminándose hacia la inmensa biblioteca, exactamente el mismo escenario donde semanas atrás su dignidad había sido arrastrada por el lodo. Allí, bajo el halo espectral de un flexo de diseño, la composición visual le heló la sangre. En el extremo derecho, confinado en su avanzada silla ortopédica, permanecía don Ernesto Valcárcel. El anciano llevaba su mismo cardigan gris, pero su semblante no albergaba paz. Estaba blanco como la tiza, presa de un temblor espasmódico, con las pupilas dilatadas al máximo a causa del terror. Justo detrás, clavando sus manicuradas manos en el respaldo de la silla con fuerza letal, figuraba Valeria. Su vestido de alta costura lucía empapado y manchado de barro, su peinado de peluquería se había desmoronado, cayendo en mechones chorreantes sobre un rostro desfigurado por la desesperación y el sudor frío. En su mano derecha esgrimía con pulso errático una pistola compacta de 9 milímetros. Apuntando de forma directa al arco de entrada donde Sofía acababa de materializarse. «Llegas tarde, sirvienta», siseó Valeria, esbozando una mueca desquiciada que mostraba los dientes apretados. «Tenía la certeza de que tu patético complejo de Florence Nightingale te obligaría a venir al rescate si utilizaba a este anciano senil como cebo». «Suéltelo de inmediato, psicópata», exclamó Sofía, con la voz rebotando contra los estantes de caoba. «Don Ernesto no es responsable de sus desfalcos ni de su vileza. Es el padre de su esposo. Por lo que más quiera, compórtese como un ser humano». Valeria emitió una risa aguda, histérica, completamente desprovista de cualquier rasgo de salud mental. Se separó del sillón del anciano y avanzó lentamente en dirección a la fisioterapeuta, sin desviar el cañón del arma. La humanidad es un lujo de los mediocres, mosquita muerta. El universo pertenece a quienes tienen agallas para arrebatar lo que desean, sin detenerse a mirar a qué insectos pisan en el trayecto. Tu madrecita, la gran genio Helena, no tuvo estómago para esta vida. Yo sí. Yo edifiqué mi imperio triturando a basuras como tu familia. Valeria se plantó a menos de 2 metros de distancia, extendiendo imperativamente su mano libre enjollada. Se terminó el circo. Entrégame el morral. Dame las patentes, las pruebas del fraude y cada maldita fotocopia que sacaste de esa posilga de hospital. O te juro por mi propia vida que te vacío el cargador en la cabeza ahora mismo, y luego armo la escena para que las autoridades encuentren a Mateo con el arma en la mano. Entrégamelos ya. Sofía no cedió ni medio centímetro. A pesar de tener un cañón de acero apuntando al centro de su tórax, rememoró la máxima de su madre: la pobreza económica es temporal, la pobreza moral te pudre para siempre. Recordó la agonía silenciosa de su hermano durante años. Con una parsimonia exasperante, deslizó la correa de su morral por el brazo y lo dejó caer sobre la fina madera del suelo, emitiendo un sonido sordo. Valeria, con las pupilas inyectadas en sangre por la ambición desmedida, se agachó de inmediato sin bajar la pistola y metió la mano engarfiada dentro de la tela. Hurgó con desesperación animal, volcando todo sobre el parqué. Un botecito de alcohol gel, un par de llaves, un envase de crema de manos a medio uso, pero nada más. No había carpetas, ni bitácoras antiguas, ni evidencia alguna. Los rasgos de Valeria se contrajeron en una máscara de absoluta incredulidad y furia homicida. ¿Dónde demonios están?, rugió, incorporándose de un salto y empujando el metal helado del cañón directamente contra la frente de Sofía. ¿Dónde escondiste los documentos de las patentes, gata asquerosa? Habla antes de que te vuele los sesos. Lejos de suplicar clemencia o romper a llorar, Sofía sostuvo la mirada de la mujer con una lástima tan profunda que actuó como gasolina en el fuego de la tirana. En ese microscópico instante, Sofía encarnaba la cima de la victoria moral. Se equivocó rotundamente, señora Valeria.
Mi madre no carecía de agallas. Fue la mujer más valiente de la historia porque sacrificó su genialidad y su estabilidad para garantizarnos un futuro. Usted, en cambio, es tan patética que necesita esconderse detrás del gatillo de un arma para no sentirse como el fraude que siempre ha sido. Sofía mantuvo el mentón alto, sin emitir un solo parpadeo. Las patentes originales, las pruebas de la usurpación de identidad, la extorsión a mi familia y el vaciado de las cuentas del fideicomiso Valcárcel, todo eso se lo entregué a Mateo hace más de 40 minutos. Y su marido, siguiendo las directrices de Ermüller, ya las depositó personalmente bajo custodia del fiscal de delitos complejos y la unidad de inteligencia financiera. A este preciso instante, todos los socios europeos, la junta directiva y los principales noticieros del país tienen los archivos escaneados en sus bandejas de entrada. Usted ya no posee absolutamente nada, Valeria. Su reinado de cartón piedra se acabó. Eres una embustera. Chilló Valeria, escupiendo saliva, experimentando cómo el oxígeno abandonaba la habitación. Nadie le creerá a una curandera de cuarta. Yo soy Valeria Valcárcel. Yo tengo en nómina a la mitad del poder judicial. Declararé en el estrado que te metiste a asaltarme y te pudrirás en el hoyo. ¿Crees que tienes cómo probar lo que está pasando aquí dentro? No, Valeria. Yo no necesito demostrar absolutamente nada. Usted solita acaba de cavar su propia tumba, replicó Sofía con una frialdad matemática. Con un movimiento calculado, Sofía alzó el índice y apuntó primero hacia la repisa más alta del librero derecho, y acto seguido hacia el ángulo muerto junto a la escultura de bronce. ¿Sufre de amnesia, señora?, inquirió Sofía, permitiendo que una sonrisa de satisfacción melancólica se dibujara en su rostro. Su esposo, Mateo, mandó a camuflar cámaras de vigilancia de circuito cerrado, con grabación de audio de alta fidelidad, en esta misma biblioteca. Fue usted misma, manipulándolo con sus mentiras, quien le exigió que lo hiciera para intentar grabarme robando baratijas. ¡Qué justicia poética, ¿no le parece? Los equipos jamás se desconectaron. Han estado transmitiendo en directo, con imagen y audio, a los servidores de seguridad y al teléfono personal del fiscal desde el mismo segundo en que crucé ese umbral. Han registrado su confesión a la perfección, han captado el calibre de su arma, han grabado cada una de sus amenazas de muerte. Ha caído en la misma trampa que usted misma diseñó para destruirme. La pistola tembló en la mano de Valeria. Deslizó la mirada de forma frenética hacia los diminutos lentes oscuros empotrados en las molduras del techo, aquellos implacables ojos electrónicos que la escrutaban en un silencio sepulcral, desnudando su miseria humana ante la ley. De golpe, la 9 milímetros le pareció tan maciza que apenas lograba sostenerla. Había perdido por completo las riendas de la situación. Ya no era la depredadora intocable, era un animal acorralado en su propia ratonera. Y en ese preciso instante, silenciando el estruendo de los relámpagos, el aullido histérico de las sirenas de docenas de unidades policiales empezó a saturar la avenida principal, cercando el perímetro de El Roble. La red de la justicia terrenal se había cerrado herméticamente. Los destellos rojos y azules de las múltiples patrullas que sitiaban la hacienda parpadeaban con furia, filtrándose a través de las inmensas cristaleras de la biblioteca y dibujando sombras fantasmagóricas sobre el rostro desencajado de Valeria. El ruido ensordecedor de las sirenas, mezclado con la tormenta que fustigaba la cordillera, sonaba como el mismísimo toque de queda anunciando el final de su reinado de mentiras. El arma compacta que empuñaba en su mano derecha, el instrumento con el que se creía dueña de la existencia y la muerte de quienes consideraba inferiores, de pronto se volvió inútil, pesada, como un bloque de plomo. El pulso le fallaba de manera tan violenta que el cañón subía y bajaba. Su respiración era errática, un jadeo de asfixia, consciente de que no había escapatoria, que no existía cifra de ceros lo suficientemente grande, ni magistrado lo suficientemente corrupto, que pudiera borrar las pruebas digitales que ya estaban en el servidor del fiscal. La masiva doble puerta de madera no se abrió por la fuerza del picaporte, fue embestida y derribada con un estrépito justiciero.
Más de una veintena de agentes tácticos, pertrechados con chalecos y fusiles de asalto, inundaron la residencia, vociferando comandos que rebotaron contra la cantería. Detrás de ellos, escurriendo agua de lluvia, con el semblante pálido por la desesperación y el miocardio a punto de colapsar, ingresó Mateo Valcárcel. Cuando los ojos oscuros de Mateo asimilaron el escenario en la biblioteca, su propia esposa apuntando con un arma de fuego al rostro de la mujer que amaba, a escasos centímetros de su padre petrificado en la silla ortopédica, un rugido cavernoso emergió de sus pulmones. Un grito de dolor y furia ciega que congeló la escena por una fracción de segundo. «Baja esa maldita pistola, Valeria. Tírala al piso ahora mismo o te juro por Dios que te mato con mis propias manos», bramó Mateo, intentando abalanzarse sobre la mujer, siendo retenido a duras penas por dos agentes que le ordenaban retroceder. «No des un paso más. Mateo. Lo he perdido todo por culpa de esta igualada. Por culpa de ella y de tu patética falta de carácter», chilló Valeria, derramando lágrimas de impotencia, escupiendo bilis mientras intercalaba miradas de odio entre Sofía y las cámaras que registraban su ruina total. «Yo levanté esta empresa. Yo soy Valeria Valcárcel». Sin embargo, Sofía no se amilanó. Pese al riesgo de recibir un disparo a quemarropa, su postura no flaqueó. La pureza de su integridad se irguió como una barrera impenetrable ante la cobardía de la millonaria. La fisioterapeuta, provista de una serenidad que heló el tuétano de los presentes, dio un paso hacia adelante, reduciendo la distancia entre su frente y la boca del cañón, forzando a Valeria a retroceder. «Usted no construyó nada, Valeria. Usted es simplemente una criminal disfrazada de alta sociedad. Accione el gatillo si es lo único que le queda de su falso poder, pero tenga claro que la memoria de mi madre y mi verdad la van a atormentar hasta que se pudra en la cárcel», declaró Sofía con una voz de un templo tan rocoso, tan anclada en una paz ancestral, que pulverizó la poca voluntad que le restaba a la mujer. La entereza de la joven resultó excesiva para la esencia cobarde de Valeria. Al asimilar que no lograría doblegarla, ni siquiera agitando la parca frente a ella, Valeria soltó un alarido gutural, un quejido de derrota absoluta, y dejó caer la pistola al piso. El arma chocó contra el suelo de madera sin percutir. Valeria se desplomó de rodillas, enterrando el rostro entre sus manos perfectamente cuidadas, berreando como una niña malcriada a la que le han arrebatado todos sus privilegios. En un parpadeo, el comando táctico la inmovilizó, apretando las esposas metálicas alrededor de sus muñecas a la espalda y estampando su rostro retocado contra la duela helada. El espejismo de su imperio había sido demolido. Fue en ese exacto milisegundo de agitación cuando el reloj pareció congelarse. Mateo, pasando de largo a la mujer esposada, corrió hacia el centro de la biblioteca, deteniéndose en seco a un par de metros, con los pulmones ardiendo y la mano aplastando su propio pecho, creyendo que el corazón le estallaría de alivio. Sofía se dejó caer rápidamente sobre la alfombra, pero no para mirar a la detenida, sino para atender de inmediato a don Ernesto. El anciano continuaba anclado a su sillón ortopédico, con su cardigan gris, convulsionando ligeramente a causa del shock. Sofía, con el rostro humedecido por el llanto de la tensión liberada, extendió los brazos de par en par y le brindó la sonrisa más grande, tierna y profundamente compasiva que jamás se hubiese proyectado en ese lugar. Y fue entonces cuando el milagro irrumpió, ese fenómeno que Mateo había dado por perdido para siempre, el evento que lo enmudecería por el resto de sus días. Don Ernesto, quien había languidecido por más de un año en un estado catatónico, confinado en un mutismo que los mejores especialistas del país diagnosticaban como definitivo tras el derrame, reaccionó. Al confirmar que Sofía estaba ilesa, al recibir esa oleada de afecto puro y curativo que desprendía la joven que había expuesto su integridad física por él, algo detonó en el interior de su psique amurallada. Un relámpago de lucidez incuestionable iluminó sus iris empañados. Con un letargo marcado por un esfuerzo titánico que hizo crujir sus tendones atrofiados, don Ernesto despegó sus manos surcadas de arrugas y las dirigió hacia la joven. Una sonrisa espléndida,
luminosa y cargada de una gratitud insondable, conquistó sus facciones demacradas. «Sofa, mi niña protectora», balbuceó don Ernesto. Su timbre de voz era apenas un roce cavernoso, deshidratado por años de inactividad de las cuerdas vocales, pero retumbó en la colosal biblioteca con el impacto de un trueno. Las sílabas emergieron de su boca como un torrente de claridad. «Gracias, gracias». Mateo, apostado junto al umbral destrozado, se desplomó sobre sus rodillas al escuchar la voz de su padre. Se tapó el rostro con ambas manos, rompiendo en un llanto descontrolado. La devoción, la persistencia y la empatía inquebrantable de Sofía no solo habían rescatado el legado empresarial, sino que habían logrado un verdadero milagro médico, habían reconectado los circuitos cerebrales del patriarca. El cuadro era de una emotividad tan arrolladora, tan impregnada de afecto incondicional, que incluso los curtidos agentes del grupo táctico, habituados a lo peor de la sociedad, tuvieron que apartar la vista y frotarse los ojos bajo los pasamontañas. Mientras dos oficiales izaban a jalones a una histérica y humillada Valeria para escoltarla fuera de la propiedad, Mateo se incorporó, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y extrajo del bolsillo interno de su saco una libreta de notas, encuadernada en cuero sintético negro. Era el diario de laboratorio de la doctora Elena que el magnate europeo le había confiado esa misma tarde. «Un segundo», ordenó Mateo a los agentes, interceptando el paso de Valeria en el pasillo. «Antes de que encierren a este monstruo, exijo que escuche algo. Quiero que dimensiones, Valeria, el abismo que existe entre la basura putrefacta que tú eres y la inmensidad de las personas a las que creíste aplastar». Mateo abrió la vieja libreta, cuyas páginas impregnadas de fórmulas despedían olor a químicos antiguos y melancolía, y con una voz profunda, que temblaba por la crudeza del momento, comenzó a leer la última reflexión escrita por la madre de Sofía hace 3 décadas, justamente la madrugada después de que le robaran el trabajo de toda su vida. «Hoy me han despojado de mi creación guión», leyó Mateo, y cada palabra caía como un bloque de granito sobre el ego perforado de Valeria. «Hoy me han saqueado mi intelecto, mi laboratorio y mi estabilidad financiera. Los socios en los que deposité mi confianza ciega me han apuñalado por la espalda usando el cuchillo de la avaricia. Me han empujado a la ruina material, a vivir contando monedas y a sufrir por el pan de mañana. Pero esta madrugada, al observar cómo duermen mis 2 pequeños en este cuarto de servicio alquilado, comprendo que, en realidad, no han logrado quitarme nada esencial. Yo conservo la única riqueza inalienable, un espíritu íntegro que no le teme a su propio reflejo en el espejo. Los millones que me robaron únicamente les servirán para comprar colchones más caros donde sufrir de insomnio y paranoia, pero jamás adquirirán con ellos la tranquilidad de una conciencia limpia. Perdono su bajeza moral. Porque no existe condena más sádica para un ser humano que respirar cada segundo de su vida sabiendo que todo lo que ostenta es un fraude, una cáscara vacía. Mi auténtico patrimonio está en los valores de mis hijos. La rectitud, la empatía y la decencia serán nuestra única y verdadera cuenta de ahorros». El silencio en el corredor fue reverencial. La filosofía estoica, insobornable y amorosa de la brillante científica se alzó como un faro cegador que redujo a cenizas cualquier justificación sociópata que Valeria hubiera podido gestar en su cerebro enfermo. La cosmovisión plástica y parasitaria de la villana se estrelló contra el muro infranqueable de la decencia humana. Valeria hundió la cabeza, aniquilada no solo por el peso del Código Penal, sino destrozada psicológica y moralmente por la aplastante superioridad ética de la familia a la que había tildado de escoria. «Sáquenla de mi casa», murmuró Mateo cerrando el diario con firmeza, dándole la espalda a la mujer que alguna vez, en su ceguera, llamó esposa. Valeria fue arrastrada hacia los furgones policiales bajo la furia de la tormenta, berreando y profiriendo amenazas vacías, descendiendo por el precipicio que ella misma había cavado con sus manos manicuradas. Mateo retornó entonces al centro de la biblioteca, donde Sofía, todavía arrodillada, sostenía las manos de don Ernesto con una devoción infinita. Él se arrodilló a su lado, rodeando a ambos con sus brazos amplios y seguros. Allí,
rodeados de la fría ostentación de una hacienda manchada por la traición, por primera vez en años se percibía la calidez auténtica de un núcleo familiar. Las mentiras se habían evaporado, la verdad absoluta había emergido y la profunda herida que había infectado el apellido Valcárcel empezaba a cerrarse de manera definitiva. Los engranajes del universo, cuando se lubrican con la verdad, operan con una fuerza imparable, moliendo la impunidad y restableciendo el balance natural. Los meses que prosiguieron a la fatídica noche en el Roble desataron un huracán mediático y jurídico que mantuvo paralizada a la nación entera. La crónica de la brillante científica despojada de sus patentes y de su inquebrantable hija que, ataviada con un simple uniforme clínico, había provocado el colapso de uno de los conglomerados farmacéuticos más turbios del continente, dominó los titulares y los informativos en horario estelar. Para Valeria Valcárcel, la mano de la justicia cayó como una masa de acero inclemente. El proceso judicial se convirtió en una vitrina de denigración pública donde cada una de sus mentiras fue diseccionada bajo el microscopio. El arsenal de pruebas aportado por Mateo, blindado por el peritaje internacional de Müller y coronado por las impecables grabaciones de seguridad de su propio sistema de vigilancia, no dejaron resquicio alguno ni siquiera para el bufete de abogados más despiadado y caro del país. A Valeria le fue embargado hasta el último centavo. Perdió su cargo directivo, su paquete accionario, el control de sus fundaciones fantasma, sus residencias de descanso, su colección de arte y su fondo de inversiones en Suiza. El ajuste de cuentas del destino resultó ser tan poético como devastador, sentenciada a 25 años de prisión efectiva, sin posibilidad de libertad condicional, por los cargos de tentativa de homicidio, fraude corporativo sistemático, suplantación de identidad y extorsión agravada. Valeria fue trasladada a un centro penitenciario federal de máxima seguridad para mujeres. Sin embargo, el karma tenía reservada una penitencia mucho más lacerante que el simple confinamiento. Como parte integral del nuevo modelo de reinserción social obligatorio implementado por la Dirección del Penal, la antigua aristócrata del mundo empresarial fue inscrita a la fuerza en el programa de aseo general intensivo. Esa mujer que despreciaba el trabajo físico y humillaba en alemán a quienes consideraba campesinos analfabetos, ahora portaba un uniforme de dril áspero y gastado color mostaza. Sus manos, que antes solo sostenían copas de cristal de baccarat y tarjetas de crédito sin límite, ahora estaban escamadas, agrietadas y resecas por el contacto constante con los químicos industriales. Cumplía turnos de 10 horas diarias flotando de rodillas, con un estropajo de alambre y cloro, las letrinas oxidadas y los gélidos pasillos de cemento del pabellón de reclusas. Cada vez que un espasmo de dolor le taladraba la columna, cada vez que una celadora le vociferaba una orden humillante o las demás internas la repasaban con asco y mofa, la voz de Sofía rebotaba en el interior de su cráneo. La auténtica miseria es lucir un vestido de diseñador para tratar de maquillar la pobreza de un espíritu vacío. Valeria purgaría el resto de su existencia degustando el amargo veneno de la sumisión forzada, rememorando sin cesar la corona de mentiras que dejó esfumarse por obra exclusiva de su propia soberbia y crueldad. En paralelo, más allá del alambrado de púas y los muros de concreto, la claridad había inundado la realidad de los que actuaron con rectitud. El aparato judicial, liderado por la Fiscalía Federal, ordenó la restitución inmediata y total de las patentes farmacéuticas, las licencias y los millonarios fondos de inversión a sus únicos herederos legítimos, Lucas y Sofía. De una semana a otra, los dos hermanos transitaron de la zozobra financiera y la precariedad clínica a consolidarse como los dueños mayoritarios de una de las corporaciones más prósperas y transparentes del continente. No obstante, el saldo bancario no alteró ni una célula de la filosofía inculcada por doña Elena. Cuando el primer y monumental desembolso de indemnizaciones y dividendos retenidos se reflejó en su cuenta, Sofía no agendó vuelos en primera clase hacia París ni apartó vehículos de importación. Su primer instinto, canalizando la abrumadora compasión de su difunta madre, fue reparar las fracturas del sistema de salud que casi le cuesta la vida a su hermano. Justo en los terrenos donde se erigía el decrépito pabellón de la Clínica San Judas, aquel edificio que Valeria ansiaba demoler por puro capricho inmobiliario,
Sofía financió la edificación de un vanguardista y colosal hospital de especialidades que transformaría el destino de miles de pacientes. En menos de 12 meses cortaron el listón del Instituto de Investigación Inmunológica Dra. Elena. No se trataba de una clínica ordinaria, era un santuario de sanación flanqueado por jardines botánicos, con salas de recuperación inundadas de luz natural, servicio de nutrición de la más alta calidad, equipos de diagnóstico de última generación y extensas áreas de hidroterapia. Un refugio donde los enfermos crónicos y los pacientes sin cobertura médica podrían combatir sus padecimientos no como estadísticas de beneficencia, sino como seres humanos valiosos, arropados por la excelencia y el trato digno que el Estado les había negado. La mañana de la inauguración oficial, el clima regalaba una brisa fresca bajo un sol radiante. En el patio principal de las instalaciones, rodeado de decenas de jóvenes en recuperación que ahora contaban con una segunda oportunidad, Lucas, ya de pie gracias a su nuevo tratamiento intensivo y apoyado sutilmente en un bastón ortopédico, acariciaba la placa de acero inoxidable que inmortalizaba el nombre de su madre. Junto a él permanecía Heinrich Müller, quien había cedido la dirección de sus empresas europeas para establecerse definitivamente en el país, honrando la memoria de su brillante socia. Lucas estrechó la mano de Sofía, y con las retinas empañadas por una tranquilidad absoluta, le murmuró: «¿Lo logramos, Sophie? Cada lágrima y cada humillación que tragamos tuvo un propósito inmenso para llegar hasta aquí. Mamá estaría inmensamente orgullosa». El círculo kármico cerró sus compuertas, y la existencia continuó metamorfoseando la antigua amargura en un porvenir inmejorable. Sofía y Mateo Valcárcel habían consolidado, a lo largo de ese agitado año, un vínculo sentimental profundo y adulto, cimentado en la admiración incondicional y en la lealtad que únicamente germina en las trincheras compartidas. Mateo, tras firmar el divorcio exprés de la presidiaria, había exorcizado el corporativo Valcárcel de toda práctica predatoria, y ahora, trabajando hombro con hombro junto a Sofía, gestionaban el holding empresarial bajo una estricta política de responsabilidad social. Una tarde de domingo, en el refugio cálido y sereno del nuevo hogar que Sofía y Mateo compartían en las afueras de la ciudad, se materializó una escena que evocaba un cuadro renacentista, una réplica de aquella memoria sombría en la biblioteca de El Roble, pero esta vez barnizada con un afecto puro y sin fisuras. La resolana atravesaba los enormes ventanales, bañando la mullida alfombra en tonos dorados. En el flanco izquierdo, despojada de su uniforme de fisioterapeuta de alquiler y vistiendo prendas de lino sueltas que comulgaban con su naturalidad, figuraba Sofía. Estaba arrodillada sobre el tapete, con el cabello suelto en ondas castañas y una sonrisa radiante. Mantenía los brazos completamente extendidos en una invitación a un abrazo sincero. En el costado opuesto, confortablemente acomodado en su avanzada silla ortopédica, permanecía don Ernesto. Su figura ya no reflejaba el terror silencioso del pasado. Llevaba su icónico cardigan gris, pero sus facciones irradiaban una vitalidad abrumadora. Alzó sus brazos temblorosos y sonrió con toda su alma a la mujer que ahora era su nuera de facto, la hija que el destino le había compensado, devolviéndole el abrazo con lágrimas de puro júbilo. Y en un segundo plano, enmarcado por la entrada de la sala, aguardaba Mateo. Vestía ropa casual y de colores claros, su rostro desprovisto por completo de la rigidez y el estrés crónico de su anterior vida. Mantenía el puño reposando sobre su pecho, exactamente a la altura del miocardio, contemplando a los dos pilares fundamentales de su nueva existencia. Una solitaria lágrima de agradecimiento resbaló por su piel. Había perdido su estatus en los falsos círculos de la alta sociedad, es cierto, pero como recompensa había descubierto el auténtico hogar. La redención total y el amor libre de cadenas. El legado de la familia de Sofía y la catarsis del apellido Valcárcel resonaría en el ámbito corporativo durante décadas, grabando a fuego una enseñanza incuestionable, un manifiesto redactado con sacrificios inmensos y rubricado con una victoria espiritual. El capital es una herramienta útil para edificar murallas de concreto y mármol frío, pero únicamente la nobleza,
El respeto por la condición humana y la lealtad inquebrantable pueden fraguar un hogar en el que el corazón halle verdadero refugio. La añoranza por los años perdidos bajo la sombra de la pobreza no se transformó en un pozo de amargura para los hermanos, sino en un motor de empatía, un impulso alimentado por la satisfacción de aquellos que duermen cada noche con las cuentas saldadas y la conciencia más cristalina que la nieve. Durante el periodo que sucedió al encarcelamiento de la villana, la atmósfera del sector médico y empresarial de la ciudad pareció purificarse, como si la espesa neblina de codicia y maltrato que en su momento ahogó a Sofía y a Lucas se hubiese desvanecido para la eternidad. El colosal patrimonio que la legalidad devolvió a los dominios de Sofía no corrompió ni un ápice de su naturaleza humilde. Muy por el contrario, los recursos que bajo el yugo de Valeria se utilizaban como una masa de demolición para arruinar vidas, bajo la custodia de esta brillante y aguerrida mujer se transmutaron en un manto protector para resguardar a aquellos que la sociedad se negaba a mirar. Sin embargo, antes de que Mateo pudiera entregarse por completo a la prometedora existencia que le aguardaba junto a Sofía, sentía en el fondo de su castigado espíritu que le restaba dar un último paso. Una convicción profunda que se había forjado durante su propio proceso de sanación le exigía cerrar el círculo. El odio, comprendió Mateo, es un ancla envenenada, solo el perdón definitivo pulveriza los grilletes del trauma. Fue así que en una mañana neblinosa y helada, Mateo tomó la decisión más compleja de su proceso de redención. Sin comunicárselo a nadie, ni siquiera a Sofía, subió a un vehículo convencional y condujo hasta el Centro Femenil de Readaptación Social de alta seguridad. El contraste entre la nueva paz que habitaba en su rostro y los muros ciclópeos, coronados por kilómetros de alambre de cuchillas del penal, era escalofriante. Atravesó 4 estrictos filtros de revisión, soportando el eco metálico y opresivo de las esclusas al cerrarse a sus espaldas, hasta llegar a una cabina de locutorio estéril, dividida por un cristal antibalas opaco. 15 minutos después, la puerta del sector de máxima seguridad crujió al abrirse. 2 custodias de gesto marcial empujaron al interior a Valeria. El impacto visual fue desolador, incluso para Mateo. Aquella mujer que alguna vez se pavoneó luciendo joyas exclusivas, que humillaba en otros idiomas a quienes consideraba indignos y que se creía la dueña intocable del universo empresarial, era ahora una sombra encorvada y temblorosa. Vestía un uniforme de reclusa color mostaza, que le quedaba grande y lucía deshilachado. Su cabello, antes moldeado por estilistas internacionales, estaba cortado al ras y presentaba zonas irregulares. Sus pómulos sobresalían en un rostro demacrado, rodeados de ojeras pardas, y sus manos, apoyadas vacilantes sobre el mostrador de acero, exhibían dolorosas llagas, callosidades y uñas rotas, testimonio innegable de sus jornadas interminables fregando letrinas y cemento con amoníaco barato. La prepotencia le había sido estirpada del alma a base de sufrimiento y realidad. Al alzar la vista y descubrir a Mateo al otro lado del cristal, Valeria retrocedió tropezando, como si la integridad que él proyectaba le quemara las retinas. Aguardaba reproches. Esperaba que su exmarido hubiera acudido a ese infierno para escupirle su derrota, para restregarle en la cara su nueva vida, el dinero que le había quitado y su humillación. Agachó la cabeza, temblando convulsivamente, incapaz de sostenerle la mirada al hombre que había intentado someter y destruir. Pero Mateo no alzó el tono de voz, ni sonrió con sed de venganza. De un bolsillo de su abrigo de lana extrajo un objeto pequeño y humilde. Era un viejo denario de madera desgastada, el mismo que su difunta madre había apretado entre sus manos durante sus últimos días en el hospital. Con una calma absoluta, Mateo lo introdujo en la bandeja deslizante de seguridad, empujándolo hacia el lado de Valeria, acompañado de una hoja de papel doblada. No he cruzado esta ciudad para pisotearte, Valeria. La voz de Mateo resonó firme, carente de odio, pero investida de una autoridad moral que rebotó en los bloques de hormigón. He aprendido por las malas que a los que han caído en el abismo no se les golpea, se les deja lidiar con el infierno de su propia conciencia, que es el peor castigo posible. Valeria levantó el rostro centímetro a centímetro, con las cuencas rebosantes de lágrimas, sin poder procesar lo que escuchaba.
miró el pequeño denario de madera y luego clavó sus ojos en él. Su labio inferior tiritaba espasmódicamente. ¿Por qué? ¿Por qué vienes a hacer esto?, balbuceó Valeria, con una voz estrangulada y áspera, la voz de un ser humano pulverizado. Yo te usé. Yo intenté matar al padre de tu novia. Yo quise arruinarlos a todos para quedarme con todo. ¿Por qué me traes esto? Porque eres la persona más miserable y pobre que he cruzado en mi vida, Valeria, respondió Mateo, con una compasión tan pura que resultaba devastadora. Creíste que el poder se medía en cuentas bancarias y títulos de propiedad, y en esa persecución estúpida trituraste tu humanidad, tu familia y tu propia cordura. Te traigo este denario para que, en las madrugadas en las que el silencio de esta celda amenace con volverte loca, tengas algo a lo que aferrarte. Te perdono, Valeria. Te perdono por todo el dolor que me causaste y por las heridas que le provocaste a los míos. No te perdono porque lo merezcas, sino porque yo, y la gente a la que amo, merecemos avanzar en absoluta paz. Que la vida tenga piedad de ti y te permita encontrar un consuelo que tus tarjetas de crédito jamás pudieron comprar. Mateo se incorporó, asintió levemente a modo de cierre definitivo, y dio media vuelta caminando hacia la salida sin concederle una última mirada. En el exacto segundo en que la puerta blindada se cerró tras él, un llanto gutural, un alarido de puro arrepentimiento y agonía visceral, saturó la cabina blindada. Valeria se desplomó de rodillas contra el suelo mugriento de la prisión, abrazando el gastado denario de madera contra su pecho, sollozando con el abandono de una niña aterrada. Había comprendido en la profundidad de su condena que la empatía y la nobleza de su exmarido eran un milagro que ella misma había apuñalado por la espalda. Ese fue el jaque mate, la victoria silenciosa y total de la luz sobre las sombras. Con la conciencia completamente limpia y el peso del pasado disuelto, Mateo regresó a la luz que le ofrecía su nueva vida junto a Sofía. El vínculo que había germinado entre ellos en el ojo del huracán, cimentado en la lealtad y el sacrificio mutuo, se consolidó con la resistencia de una muralla. Mateo, quien había renunciado a la artificialidad de su entorno para abrazar la autenticidad, descubrió en la fisioterapeuta no solo a su compañera incondicional, sino a la arquitecta de su resurrección emocional. No organizaron una gala nupcial de proporciones épicas. No hubo portadas de revistas de negocios, ni diseñadores exclusivos, ni banquetes plagados de invitados por puro compromiso social. El enlace que selló sus vidas tuvo lugar en la azotea ajardinada del recién inaugurado Instituto de Investigación Inmunológica Dra. Elena, cobijados por la sombra de los cerezos que comenzaban a florecer. Sus únicos testigos y convidados de honor fueron Lucas, completamente rehabilitado y luciendo un traje elegante, y don Ernesto, acompañado de los demás pacientes del instituto, quienes, arreglados para la ocasión, lloraban de genuina alegría al ver a Mateo y a su protectora dar el sí. Mateo, luciendo un traje de lino claro y con la mirada empañada por lágrimas de absoluta plenitud, tomó las manos de Sofía, jurándole ante la memoria de quienes se habían sacrificado por ellos que invertiría cada instante de su futuro en proteger su paz. Enaltecer su valentía y caminar a su lado con la integridad como única brújula. Don Ernesto, situado en primera fila en su sillón ortopédico, ya restablecido del shock postraumático y articulando palabras con la destreza que el afecto de su nueva familia le había restaurado, fue el encargado de pronunciar la bendición nupcial. Los meses comenzaron a sucederse, tejiendo una rutina cobijada por una calma inalterable en el nuevo nido que Sofía y Mateo construyeron. Era una residencia moderna y confortable, desde luego, pero radicalmente opuesta a la exhibición absurda de lujo de la antigua Hacienda El Roble. En esta vivienda, las paredes de estuco estaban decoradas con retratos de la boda, libros heredados y jarrones con girasoles frescos. Fue exactamente en ese mismo hogar, durante un apacible y luminoso domingo, cuando la realidad decidió obsequiarles un cuadro idílico, una escena cristalizada en la memoria que sintetizaba todo el calvario, el sufrimiento y el inmenso amor que había navegado para llegar a la orilla. Una captura visual y emocional que Mateo atesoraría en sus retinas hasta el instante de su muerte. El telón de fondo era la espaciosa y minimalista sala principal.
Los rayos oblicuos del atardecer ingresaban de manera cálida y orgánica a través de un ventanal panorámico que daba hacia la arboleda, tiñendo el espacio en matices ambarinos, neutros y profundamente relajantes, forjando un clima donde se transpiraba un afecto crudo, palpable y absolutamente sincero. Una alfombra de lana virgen, suave y de un color marfil inmaculado, vestía el parqué. Un sofá modular de diseño contemporáneo reposaba cerca de una lámpara geométrica en el costado izquierdo, mientras que un sobrio estante de pino natural complementaba la esquina opuesta. No existían excesos materiales, primaba un equilibrio visual y doméstico que incitaba a la tranquilidad. En la mitad izquierda de la sala, sentada en el suelo con las piernas cruzadas en una actitud de íntima camaradería, se encontraba Sofía. Pese a haberse convertido en la heredera universal de patentes revolucionarias y ser la directora ejecutiva de la fundación más prestigiosa del país, su esencia permanecía intacta. En su propia casa, rehusaba tajantemente la idea de contratar personal externo para las rutinas de don Ernesto. Como una declaración de principios y un tributo permanente a su vocación de servicio original, Sofía conservaba su indumentaria de trabajo. Ese domingo en particular, vestía su impecable chaqueta clínica color lavanda, sus pantalones a juego y llevaba puestos unos ajustados guantes de nitrilo color azul. Su cabello castaño estaba trenzado y sujeto a un costado de su hombro. Esbozando una sonrisa franca, vibrante y saturada de una compasión inmedible, Sofía se reclinaba ligeramente hacia el frente, con ambos brazos completamente extendidos, en una postura de contención y amor pleno. En la mitad derecha de la escena, frente a ella, descansaba don Ernesto. El anciano de cabellera rala y plateada se encontraba en su avanzada silla de ruedas. Portaba su cardigan gris habitual, que ahora contrastaba con el tono rosado y lleno de vigor que había conquistado sus mejillas, junto a unos pantalones de gabardina oscuros e impecables. La metamorfosis de don Ernesto constituía el fenómeno más extraordinario de todos. Su semblante despedía un entusiasmo genuino y conmovedor. Contemplaba a Sofía no bajo la óptica de un paciente hacia su terapeuta, sino con la veneración de un padre hacia la hija que lo había rescatado del abismo. Con una sonrisa inabarcable que formaba pliegues afectuosos alrededor de sus ojos, don Ernesto mantenía las manos parcialmente elevadas, acortando la distancia para recibir el abrazo de Sofía, correspondiendo a esa entrega incondicional con absoluta adoración. Y allí, en el segundo plano, enmarcado con precisión por el arco de la doble puerta corrediza, aguardaba Mateo Valcárcel. Llevaba una vestimenta relajada pero elegante, un pantalón de vestir y una camisa de lino azul claro, arremangada, disfrutando de la seguridad inquebrantable que solo proporciona un verdadero hogar. Al detener su marcha en la entrada y atestiguar aquella composición exquisitamente humana, Mateo experimentó la sensación de que el minutero del reloj había dejado de avanzar. El obturador invisible de su memoria registró esa estampa con una nitidez abrumadora, los pliegues de la ropa, los contrastes de la luz declinante, el brillo húmedo en las retinas de las dos personas más valiosas de su mundo. Inundado por un sentimiento que le hizo un nudo en la garganta, Mateo alzó de forma paulatina su mano izquierda y la dejó descansar sobre su pecho, exactamente sobre el músculo que latía desenfrenado. Sus facciones proyectaban una expresión tan compasiva, tan sobrecogida por el momento, que un par de lágrimas silenciosas dictadas por la gratitud se asomaron en sus ojos. Había caminado por la cornisa del infierno marital, guiado por una mujer movida por la codicia enfermiza. Había estado a un suspiro de vender su alma a la frialdad corporativa, pero el universo había conspirado para enviarle a una guerrera vestida con un uniforme médico de color lavanda y guantes azules para sacarlo del lodo. Al admirar la sonrisa de su padre y a su nueva esposa sentada en el suelo, conservando la nobleza de quienes poseen grandeza espiritual, Mateo asimiló la enseñanza más trascendental que la vida puede otorgarle a un ser humano. La crónica de la decidida fisioterapeuta y el empresario atrapado en una red de engaños se transformaría en un relato que se murmuraría en los círculos del país durante años, un faro para las nuevas generaciones, previniéndolas sobre las trampas del narcisismo y recordándoles el poder regenerativo de la lealtad. Porque en la recta final de la vida,
cuando la edad nos resta movilidad y los años nublan nuestra visión, el platino se oxida y las inmensas cifras bancarias se reducen a un montón de píxeles carentes de significado. La riqueza material, por mucho que se acumule en paraísos fiscales, solo sirve para adquirir sábanas de seda y construir prisiones de mármol, jamás podrá comprar el reposo nocturno que solo brinda una conciencia inmaculada. La auténtica nobleza de esta tierra no requiere de collares de diamantes, sino que se manifiesta en aquellas manos dispuestas al trabajo duro, en un espíritu fortificado por el perdón y en un corazón dispuesto a inclinarse ante el amor irrompible de la familia. Esa constituye, y constituirá eternamente, la única y verdadera fortuna que el ser humano puede llevar consigo a la eternidad.